Me gustaría comenzar a orar para que el Señor nos dé la capacidad de poder comunicar su palabra. Padre, nos presentamos delante de ti, entendiendo de que somos insuficientes de comunicar tu palabra sin la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Rogamos la asistencia de ti mismo, Señor, en nuestras vidas. Y así te ruego por la congregación, que tu palabra transforme su vida, que tú llegues, así como ella dice, hasta lo más profundo de nuestros corazones. Y eso lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Me gustaría que vayan buscando el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 37 al 40. De todas maneras, hoy estaremos viendo solamente dos versículos, el 37 y el 38. Y lo leemos. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, respondió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hasta aquí la lectura. ¿Puede tomar asiento, hermano? Hoy estaremos meditando en este pasaje. Qué bueno, hermano, sería para cada uno de nosotros enfocarnos en esta porción de las Escrituras. Enfocarnos también en estudiar los Evangelios. Sin duda que toda la Biblia, todas las Escrituras es buena, es provechosa, es para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento. Nosotros siempre solemos decir nuestro pasaje preferido, pero entendemos que esos pasajes están conectados con todas las Escrituras. No es sabio exaltar una parte de las Escrituras a expensa de las demás, de ninguna manera. Pero sería bueno para cada uno de nosotros, aquellos que estamos más familiarizados con las epístolas, que supiéramos más acerca del Evangelio de Marcos, que supiéramos más acerca del Evangelio de Juan, de Mateo, de Lucas. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque el deseo al terminar esta exposición, este sermón, la idea es que nos vayamos acá pensando en nuestro Señor Jesucristo, que nos vayamos de este lugar conociendo más acerca de nuestro Señor, quién es Él. Es bueno conocer todas las doctrinas, es bueno conocer acerca de principios del cristianismo que nos muestran cómo debemos conducirnos, que los encontramos en las epístolas. Pero es mucho mejor conocer a nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Es bueno estar familiarizados con la fe, con la gracia, con la justificación, con la santificación. Estos son asuntos relacionados con ese Rey que nos muestra el Evangelio, todos los Evangelios. Pero es mucho mejor estar familiarizado con Jesús mismo, ver al Rey cara a cara, contemplarle, contemplar su hermosura, contemplar quién era, quién es nuestro Dios. Y los Evangelios precisamente nos muestran acerca de esa persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo nos ha contado 4 veces la misma historia. La misma historia. Ustedes prestarán atención al leer que los 4 evangelios repiten la misma historia. Hablan acerca de su vida, de su muerte, de lo que Él hizo. 4 manos diferentes e inspiradas nos dibujan a nuestro Salvador. Nos muestran sus métodos, sus costumbres, sus sentimientos, su sabiduría, su gracia, su paciencia, su amor.
su poder son narrados por gracia de Dios en los evangelios. A través de 4 plumas distintas, a través de 4 autores distintos, el Señor nos repite 1, 2, 3 y 4 veces su historia. ¿Quién era nuestro Dios? Estudiar y leer los evangelios. Al estudiar y leer los evangelios, usted podrá meditar y conocer más acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y este es un gran privilegio que tiene la iglesia. Es un gran privilegio que tienen los hijos de Dios, conocer a nuestro Señor. Él ha preservado estos evangelios y podemos ver a nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo en ellos mismos. ¿De quién hemos de obtener la gracia? Del Espíritu. Si tenemos que dar fruto, ¿de quién? De nuestro Dios, de Jesucristo, de la vid verdadera. Tenemos que nutrirnos de Él. ¿A quién hemos de recurrir para ser consolados cuando nos fallan o perdemos a nuestros amigos terrenales, seres queridos? ¿A quién debemos recurrir? Obviamente que debemos recurrir a Cristo, nuestro Señor, nuestro Consolador, nuestro hermano. ¿A quién debemos elevar nuestras oraciones para ser oídas en lo alto? Si no es a través de nuestro Señor Jesucristo, el cual intercede por nosotros. ¿Con quién esperamos pasar la eternidad? Con Cristo, con el Rey de Reyes. No cabe duda, hermano, que ni una palabra, ni una obra, ni un día, ni un paso, ni un pensamiento en el registro de la vida de nuestro Señor que encontramos en los 4 evangelios, que no sea atesorada para nosotros, que no sea apreciada por cada uno de nosotros, por cada uno de su iglesia. No hay palabras que no sean provechosas en la narración de los 4 evangelios, cuando nos muestran acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que esforzarnos, hermano. Venimos a esforzarse en conocer más acerca de nuestro Señor a través de los evangelios. Es precioso, es deleitoso ver a nuestro Señor como es narrado en los evangelios. Y hoy estaremos meditando en esta porción de las Escrituras, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, del 37 al 40. Como les dije, vamos a ver solamente 2 versículos por cuestiones del tiempo. Vemos allí a nuestro Señor cruzando el mar de Galilea en una embarcación con sus discípulos. Ahí, miren su texto. Vemos que mientras Él duerme, nuestro Señor Jesucristo duerme, de pronto se levanta una gran tormenta, una gran tempestad. Y las olas embisten a la barca y la llenan. La muerte parece inminente. La muerte está al borde de la embarcación, ahí. Los asustados discípulos despiertan a su maestro, despiertan a su Señor. Y Él se levanta. Y de repente Él reprende el viento y las olas. E inmediatamente, ¿qué pasa? Reina la calma, reina la paz. Luego procede nuestro Señor Jesucristo a reprobar, por así decirlo, a sus discípulos, aquellos que le seguían. ¿Por qué? Porque le faltó fe, porque no confiaron verdaderamente en Él. Pero de todo esto ya ha pasado. Esta es la escena. Esta escena está repleta de una profunda instrucciones para nuestras vidas. Podemos extraer principios para nuestra alma, para nuestro día diario. Y hoy estaremos viendo solamente dos enseñanzas, 2 principios, por así decirlo. Y lo vamos a ver de la siguiente, en 2 puntos, como suelo por lo menos hacerlo en punto. Nuestro primer punto a desarrollar es: seguir a Cristo no previene las aflicciones terrenales. Y nuestro segundo punto es: el Señor Jesús es realmente un ser humano.
Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Seguir a Cristo no previene las aflicciones terrenales. Nuestro primer punto. Aquí están los discípulos escogidos del Señor, sintiéndose muy angustiados, completamente turbados por la situación en la que ellos se encuentran. El pastor, el Señor Jesús, dejó que se angustiara esta manada pequeña que había creído en Él, sus discípulos. Él permitió que esto pase, que estén angustiados. El miedo a la muerte irrumpe sobre estas personas, sobre los discípulos. Viene como un hombre armado, temen. Parece muy posible que las aguas profundas aneguen las almas y los corazones de sus discípulos. Pareciera. Aquellos ahí podría estar Pedro, Juan, columnas de la iglesia, a punto de ser levantada en un mundo. Están siendo afligidas. El pastor, el Señor Jesucristo, ha dejado que estas personas, estos discípulos, se angustiaran. Él había permitido esto. Quizás ellos contaban con no encontrarse en esta situación. Quizás. Tal vez habían pensado que seguir a Cristo les iba a proteger de las pruebas terrenales, de las dificultades. Probablemente habían supuesto que aquel que podía resucitar los muertos, sanar a los enfermos, dar de comer a la multitud con pocas cosas, ahuyentar a los demonios con el poder de su palabra, no dejaría que sus siervos, sus discípulos, aquellos que le seguían, sufrieran acá en la tierra. Quizás. Puede ser que supusieron que siempre les concedería un peregrinaje tranquilo, con un buen clima, con una buena trayectoria, fácil, libres de pruebas, libres de preocupaciones. Pero sin embargo, si eso es lo que los discípulos pensaban, se equivocaron. Y si eso es lo que cada uno, o quizás de nosotros, piensa o tiene ese pensamiento, nos equivocamos. Seguir a Cristo no previene las aflicciones terrenales. No previene las aflicciones terrenales. El Señor Jesucristo enseña en esta porción donde nos encontramos hoy, meditando en este pasaje, que alguien puede ser discípulo suyo, alguien genuino, estamos hablando de alguien que le está siguiendo al Señor y que ha respondido al mensaje del Evangelio, que ama al Señor, que ha dejado todo para seguirle. Pero sin embargo pasar por muchas ansiedades, sin embargo pasar por muchas aflicciones, a pesar de que hayas respondido al mensaje del Evangelio, a pesar que hayas dejado este mundo y las cosas de este mundo y seguirle a Él. Sin embargo pasar por situaciones difíciles, soportar muchos dolores. Y es sabio, hermano, que podamos entender de partida esto, comprender esto con claridad, saber, estar al tanto de las aflicciones, de las preocupaciones, de las cosas que nos pasan, entender. Es provechoso comprender que seguir a Cristo nunca eximió a nadie de males que hereda nuestra carne pecaminosa, ni tampoco eximirá a nadie jamás el seguir a Cristo de las aflicciones. Si tú eres creyente, tienes que saber que mientras estés en este cuerpo, tendrás tu porción de enfermedades. No estoy deseándole el mal a nadie, pero es la realidad en la que nos encontramos. Tendrás tu porción de dolor, de sufrimiento, de lágrima, de muerte, de pérdida, de separación, de disgusto, de desencanto. Tendrás tu porción.
Aunque no quieras, tendrás tu porción. Aunque lo niegues, tendrás tu porción de dolor, tendrás tu porción de tristeza. Cristo nunca se responsabilizó con nosotros en que lleguemos al cielo sin ninguna preocupación, sin ninguna tristeza, sin ninguna dificultad. No encontramos eso en las Escrituras. Lo que sí Él se responsabilizó de darnos todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual, para nuestro andar como cristianos. Sí, eso Él se responsabilizó. Pero nunca, hermanos, el Señor se responsabiliza en darnos prosperidad, de darnos riqueza, de darnos buena salud, ni exime a nuestra familia, ni a las personas que nosotros queremos de la muerte, de las aflicciones. Miremos de lo que sí el Señor se responsabilizó. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Si me quiere acompañar ahí con la lectura. No nos prometió riquezas ni buena salud. Lo que sí nos prometió es esto. Lo que nos dio es esto. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. De esto se responsabilizó el Señor, de darnos todo lo que necesitamos para nuestra vida, para nuestra piedad, para nuestro caminar diario con el Señor. Y en este lugar, en esta iglesia donde somos miembros de Iglesia Sion, tenemos cada uno de los predicadores que nos paramos detrás de este púlpito el privilegio de ser proclamadores de la palabra de Dios, de los consejos, de los mandamientos de nuestro Señor. En su nombre usted podrá escuchar desde este lugar que ofrecemos vida eterna a cualquier persona que lo acepte. Ofrecemos perdón, paz, gracia a cualquier hijo o hija de Adán que escucha el mensaje del Evangelio y responde en arrepentimiento y fe. Eso es lo que usted escucha desde este púlpito. Pero nunca ofrecemos de este lugar que a usted le va a ir bien en este mundo, que usted va a tener prosperidad, que usted va a ser libre de las aflicciones terrenales. Jamás. Eso no viene en el paquete del mensaje del Evangelio. No, de ninguna manera. No nos atreveríamos a prometer mayores ingresos ni libertad del dolor. No nos atreveríamos a ofrecerle a nadie que por tomar la cruz y seguir a Cristo, eso le eximirá de pasar por tormentas, de pasar por aflicciones. De ninguna manera, hermano. Ofrecemos lo que Dios ofrece en su palabra. Proclamamos y le damos a las personas lo que ellas necesitan, que es la palabra de Dios. Lo más importante. Sé que a muchos quizás no les gusta esta condición. Quizás estarán pensando, yo no quise venir a escuchar acerca del sufrimiento. Demasiadas cosas malas me pasan y situaciones. Quizás a muchos no les gustan estas condiciones. Preferirían tener a Cristo y una buena salud, a Cristo y dinero, a Cristo y ningún fallecimiento de un familiar, a Cristo y ningún problema agotador, a Cristo y una mañana perpetua, sin nubarrones, a Cristo y todo bien, todo tranquilo. Pero no le gusta tener a Cristo y la cruz, a Cristo y las tribulaciones,
a Cristo y los conflictos, a Cristo y los vientos huracanados, a Cristo y las tempestades, las aflicciones. Si este es tu pensamiento, tener a Cristo y ninguna aflicción, créeme, hermano, que tu pensamiento está equivocado. Está completamente alejado de la enseñanza de las Escrituras, de lo que nos revela nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Escucha, mi querido amigo. Escucha, mi querido hermano. Algunas preguntas para reflexionar en cuanto a esto. ¿Cómo podríamos saber quiénes son los verdaderos cristianos si seguir a Cristo no fuera a tener ningún problema? Si seguir a Cristo fuera que tu vida sea todo paz y amor y tranquilidad. ¿Cómo se puede ver si eres un verdadero cristiano si no tienes conflictos? ¿Cómo discernir entre el trigo y la cizaña si no fuera por el discernimiento de las pruebas, de las dificultades? ¿Cómo sabríamos si los hombres sirven a Cristo por su bondad o por motivos egoístas, si servirle al Señor automáticamente diera riqueza, diera buena salud? Cito a Riley, dice lo siguiente: los vientos del invierno nos muestran cuáles árboles son siempre verdes y cuáles no. Las tempestades de aflicciones y preocupaciones son provechosas. De esa misma manera muestra el hombre cuya fe es real y aquel que solo es de nombre. ¿Cómo podría marchar la gran obra de santificación en la vida de un creyente si el hombre no tuviera pruebas? Si el creyente no tuviera pruebas, ¿de qué manera se santifica? ¿De qué manera persevera hasta el final? Riley, nuevamente, dice: las pruebas son a menudo el único fuego que puede quemar la escoria que se aferra en nuestros corazones pecaminosos. Las pruebas son las herramientas podadoras que el gran agricultor apela a fin de que seamos fértiles en buenas obras. Los plantíos del Señor rara vez mudarán únicamente con el sol. Tienen que pasar por días de viento, de lluvia, de tormenta. Es necesario las aflicciones en la vida del creyente. Es necesario para crecer. Si usted anhela a Cristo, si usted anhela ser salvo, si usted entiende que está lejos de Dios, Dios quiere venir a Él en arrepentimiento y fe y servirle, le ruego que le acepte en sus propios términos, en sus propios estándares, en sus propios parámetros. Decida cargar su porción de aflicciones de este mundo. Decida cargar con las dificultades, con las pruebas. Entonces eso no le agarrará a usted de sorpresa, no le sorprenderá cuando sufre. Por no comprender esto, por no meditar esto, por no ser advertido de esto, de que seguir a Cristo no previene las aflicciones terrenales, muchos al parecer andan bien por un poco de tiempo. Usted conocerá. Hay personas que, o por lo menos yo conozco, personas que arrancan en la iglesia, están acá un mes, están allá otro mes, y así sucesivamente están bien por un poco de tiempo. Cuando empieza a haber problemas, porque seguir a Cristo te trae problemas, seguir a Cristo, santificar tu vida te trae problemas. Cuando empiezan a venir esos problemas, las personas vemos que de nuevamente van en el mundo. Y eso es triste. Pero eso pasa porque no son advertidos. Eso pasa porque no están comprendiendo que las dificultades ayudan para nuestro crecimiento, para nuestra perseverancia. Ahí se ve verdaderamente si estás amando al Señor, más allá de lo que te está pasando. Si usted profesa ser hijo de Dios,
Deje que el Señor lo santifique a su manera, a la manera de Dios. Quédese tranquilo, sabiendo que Él nunca comete errores. Jamás Dios comete un error. Él es perfecto. Tenga por seguro que Él hace bien todas las cosas. Puede que los ventarrones de este mundo bramen a su alrededor y las aguas parezcan anegarle. Puede que las aflicciones le estén turbando, entristeciendo su vida, pero no tema, no tema. Él los guiará, así como cuando usted estudia el Antiguo Testamento y usted ve la historia del pueblo de Israel, cómo Dios mismo guiaba a su pueblo. ¿Cómo no nos guiará a nosotros? Dios no cambia. Dios es el mismo. Es el mismo del Antiguo Testamento. Él nos puede guiar en medio del dolor, en medio de la dificultad. Y así Él ha guiado a miles y miles de personas, a discípulos suyos, que le siguieron, que le amaron, antes que a usted, antes que yo. Él le ha sostenido. Recordaba un himno que cantábamos cuando íbamos a visitar a nuestro hermano Horacio. Muchos lo recordarán porque lo cantábamos juntos, que dice de la siguiente manera: en las olas del turbión, Cristo guardará, mi barquita guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él, es mi Rey, tengo fe, sé que Él es fiel. Así es nuestro Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento que esté pasando, el Señor te guía. Aún en medio del dolor, aún Dios está ahí, Dios está con nosotros. Y eso podemos verlo en este pasaje. Obviamente que seguir a Cristo no va a librarnos de las dificultades, no va a librarnos del dolor. Segundo punto, si avanzamos, el Señor Jesús es realmente un ser humano. Ahí podemos ver esta enseñanza. En el versículo 38, lo leemos juntos. Y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Este pasaje, como muchos pasajes del mismo Evangelio, presentan esta verdad de una manera impresionante. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo era realmente un ser humano. Nos dice que cuando el viento comenzaba a echar las olas en la barca, Jesús estaba durmiendo en la popa, al final del barco, durmiendo sobre un cabezal. ¿Por qué? Porque estaba cansado, nos dice el texto. Y cuando leemos el contexto de esta porción que estamos meditando hoy, en el capítulo 4, los primeros versículos, podemos entender el porqué de su fatiga, el porqué de su cansancio. Exhausto, después de un día de una intensa ministración, de una intensa servicio. Nuestro Señor Jesucristo estaba agotado. Jesús estaba agotado. Jesús sirvió a las personas hasta el cansancio. Podemos ver a nuestro Señor ahí. Fijemos nuestra mente en la gran verdad de que Jesucristo era un ser humano como nosotros. Era igual al Padre, sí, 100% Dios, eterno, pero también era de carne y huesos como nosotros. Fue hecho como nosotros en todas las cosas, con la excepción de que Él nunca pecó, nunca tuvo relación con el pecado. Como nosotros nació de una mujer, como nosotros creció en estatura, como nosotros a menudo tenía hambre, tenía sed, se sentía cansado, débil, como nosotros comía, bebía, descansaba, dormía, como nosotros se ponía triste, lloraba, expresaba a los demás sus sentimientos. Este es nuestro Dios, como nos revelan los evangelios. Este es nuestro Señor Jesucristo. Así lo describen.
Todo esto es algo que nuestra mente limitada no puede entender. ¿Cómo puede ser? Aquel que hizo los cielos andaba como un pobre ser humano. Aquel que gobierna sobre todos los principados y potestades. En los lugares celestiales tomó sobre sí un cuerpo frágil como el de nosotros. Aquel que podía haber morado eternamente con su Padre en gloria, la gloria que Él compartía, vivió como un hombre, como un pobre hombre, como nosotros. Y esto es algo que no entendemos, pero así es nuestro Dios. Y por eso le adoramos, por eso exaltamos a nuestro Dios. No hay duda de que este hecho, hermano, es un maravilloso milagro de parte de Dios. Una consideración tan grande a la humanidad y el amor que Él nos expresa al hacerse hombre. A cada uno de los pecadores podemos ver ese maravilloso milagro. Encontramos gran consuelo, hermano, en pensar que Jesús es perfectamente humano, pero tan perfectamente Dios. Hay consuelo en nuestra alma, hay esperanza de saber que este es mi Dios, a quien las Escrituras, como cristiano, como discípulo suyo, nos aconsejan a confiar en Él, a poner toda nuestra confianza en nuestro Dios, en Jesús. No es simplemente un sumo sacerdote, sino un sumo sacerdote revestido de emociones. No solo un Salvador poderoso, también es un Salvador comprensivo. No solo es el único Dios soberano, poderoso para salvarnos, sino que es el Hijo del Hombre, capaz de sentir, capaz de ponerse en nuestro lugar. ¿Quién no sabe que la comprensión es uno de los sentimientos más dulces, más apreciados, que más dulce para nosotros en este mundo pecaminoso? Encontramos a una persona que se identifica con nosotros, con nuestros problemas, y nos acompaña en nuestras ansiedades, nos acompaña en nuestro dolor, llora con nosotros, se regocija cuando nosotros nos regocijamos. Esa es una experiencia más radiante que podemos encontrar en nuestro tenebroso caminar en este mundo caído. Encontrar a una persona así. Alguien dijo alguna vez: la comprensión es mejor que el dinero, pero mucho más escasa. También alguien dijo: dame al amigo que, aunque pobre de oro y de plata, siempre tiene un corazón comprensivo. Nuestro Dios sabe muy bien todo esto, todo lo que concierne a nuestra vida terrenal, a nuestra humanidad. Conoce los secretos de nuestro corazón, sabe, nos entiende nuestro dolor. Dios Padre ha determinado que nuestro Salvador sintiera emociones, pero igual que poder. Hermano, no hay nada. Nos has dado aquel que no solo tiene una mano fuerte para arrancarnos del brazo del enemigo, de las brasas del fuego, del infierno. Nos has dado a Él, sino que también tiene un corazón comprensivo, en el cual los cargados corazones pueden encontrar descanso plenamente en Él, en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo. No debemos olvidar nunca, hermano, que nuestro Dios fue un hombre, 100% hombre. Cada vez que vemos una porción de las Escrituras que nos habla acerca de la humanidad de Dios, de Cristo, nuestro Señor, como esta que encontramos acá, nuestro Señor estaba durmiendo en la popa, estaba cansado, estaba agotado. Nunca debemos olvidar esto. Acá podemos ver la enorme prueba de amor de nuestro Señor Jesucristo, de su sabiduría, la sabiduría de Dios, las dos naturalezas, 100% hombre y 100% Dios. Fue el maravilloso amor de nuestro Salvador que lo hizo humano, a pasar por debilidades, por humillación, por nuestro bien,
por personas malas, rebeldes como nosotros. Fue su amor, su misericordia, su compasión. Fue su sabiduría maravillosa la que le hizo adaptarse a este mundo, a las aflicciones. Él no solo era capaz de salvar al hombre, sino que podía encontrarse en la misma situación, en la misma condición, pero sin pecado. A menudo encontramos a personas diciendo, quiero conocer a alguien que me entienda, quiero conocer a alguien que pueda sentir lo que yo siento, que pueda saber el dolor que estoy pasando por esta situación. Te presentaré a alguien que puede realizar todas las cosas para redimir tu alma, para consolarte. Jesús puede hacerlo, porque es el Hijo eterno de Dios. Quiero contar con alguien que pueda comprender mis debilidades, que trate con ternura mi alma, mientras estoy atado a este cuerpo de muerte, mientras estoy caminando en este mundo caído y corrupto. Jesús también puede hacer esto, porque es el Hijo del Hombre. Fue de carne y de huesos como nosotros, y Él nos comprende, Él sabe. Si nuestro Salvador hubiera sido únicamente hombre, lo hubiéramos amado, pero nunca hubiera estado seguro de que Él podía perdonar nuestro pecado. Pero bendito sea Dios, que nuestro Salvador es 100% hombre y 100% Dios. Hombre, al igual que Dios, aunque no lo comprendamos. Es Dios con poder para librarte, pero también es hombre. Por lo tanto, capaz de sentir y ponerte en el mismo lugar en donde te encuentras, sintiendo y entendiéndote. La omnipotencia y la comprensión profunda se unen en una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos revela los evangelios. Es indudable, hermano, que ninguna persona de este mundo, excepto los cristianos, tengan un consuelo tan grande. ¿Por qué? Porque su consolador es Dios, Cristo. Puedes confiar en Él, estar seguro, no tener miedo. Puedes apelar a Él en cualquier situación en la que te encuentres. Si alguno de los que estamos acá en esta noche sabe lo que es ir al trono de la gracia, pidiendo por misericordia, pidiendo por perdón, nunca se olvide que el mediador por el cual nosotros vamos a Dios, Padre, es el Cristo, hombre, es Jesucristo. Los asuntos que conciernen a nuestra alma están en las manos del sumo sacerdote, quien puede conmoverse en nuestras debilidades, en nuestras aflicciones, en nuestro dolor. Él conoce bien este mundo en el que usted está luchando, en el que usted está sufriendo, porque Él vivió aquí durante 33 años. Conoce muy bien las contradicciones de pecadores que a menudo a Él le desanimaban. Eso nos dice Hebreos 12:3. Él mismo tuvo que soportar esto. Conoce bien los engaños, las artimañas de su enemigo espiritual, de Satanás, porque Él luchó con él en el desierto. Es indudable que con semejante abogado puede armarse usted de un gran valor y ir al trono de la gracia y apelar a nuestro Dios. Si sabe lo que es apelar al Señor para que le dé consuelo espiritual en las pruebas terrenales, recuerde bien los días que Él tuvo en la carne, o sea, en su naturaleza humana, cuando Él vivió. Recuerde, medite en nuestro Señor y en su naturaleza. Usted está apelando al que conoce su sentimiento por experiencia, porque Él ha bebido la copa amarga. ¿Sabes lo que es eso? Bebió la copa amarga. Fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús conoce nuestros corazones, conoce nuestros dolores físicos, nuestras dificultades, porque Él mismo fue hombre, hecho carne.
el mismo. Usted podrá ver ahí cómo Él se sentó junto al pozo de Jacob, cansado. Lloró sobre el sepulcro de su amigo en Betania. Sudó como gotas de sangre en el Getsemaní. Gimió de angustia en el Calvario. Él conoce nuestra naturaleza. No desconoce nuestras aflicciones. Conoce por experiencia todo lo que se relaciona con nuestra naturaleza, exceptuando el pecado. Algunas preguntas. ¿Es usted pobre y necesitado? Jesús también lo era. Las zorras tienen sus cuevas, las aves su nido, pero el Hijo del Hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. Procedía de una ciudad despreciada. Los hombres decían, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Era visto como el hijo del carpintero. Predicaba desde una barca prestada. Hizo su entrada triunfal, montado de una asna prestada. Fue sepultado en una tumba prestada. ¿Está usted solo en este mundo y abandonado por aquellos que se supone que deben amarlo o acompañarlo? A Jesús le pasaba exactamente lo mismo. A los suyos Él vino, pero los suyos le rechazaron. Vino con el fin de ser el Mesías para las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero le rechazaron. Los príncipes de este mundo no le aceptaron. Los pocos le seguían. Pero sin embargo, aquellos publicanos y pecadores, en el día de su crucifixión, lo abandonaron. Al final fueron esparcidos, cada uno por su propio lugar. ¿Lo tienta usted Satanás? ¿Pone horrible sugerencia en su mente? Jesús fue tentado más que nosotros. Satanás lo incitó a que desconfiara de la providencia paternal de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Le propuso tentar a Dios exponiéndolo a un peligro innecesario. Le sugirió Satanás que podía hacer suyo su reino por el pequeño acto de someterse a Él y adorarle. ¿Siente usted a veces una gran agonía, un conflicto en su mente? Se siente en tinieblas, como si Dios lo hubiese abandonado, como si Dios no estuviera con usted. Jesús se sintió de la misma manera. ¿Quién puede describir la medida real de su sufrimiento en el Getsemaní? ¿Quién puede describirlo? ¿Quién puede medir la profundidad de su dolor cuando Él exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es imposible concebir un Salvador como este, más adecuado para nuestras necesidades. Nuestro Dios, hombre, Jesucristo, adecuado no solo por su poder, por su deidad, sino también por su compasión, adecuado no solo por su bondad, sino también por su humanidad. Ese es nuestro Dios. Y recordando los puntos que vimos, que seguir a Cristo no previene las aflicciones terrenales, hermano. De ninguna manera. Incluso Él mismo nos dice que en este mundo tendremos aflicción. Debemos confiar en Él, poner toda nuestra confianza en Él, porque Él ha vencido este mundo. Le ruego, hermano, que usted grabe en su mente que Cristo es el refugio, en donde nosotros podemos apelar a Él. Él nos conoce. El hombre, 100% hombre, 100% Dios. Hónrelo, búsquele a Él. Pero mientras lo hace, no olvides que tuvo un cuerpo como nosotros. Aférrese a esta verdad. Cuando lea, cuando estudie los evangelios y muestre la humanidad de Cristo, entienda que Él sabe por las situaciones en las que nosotros nos encontramos y pasamos. Entienda que Él puede consolar tu alma, que ningún otro podría hacerlo como lo hace Él. Él puede darte la paz en tu corazón, la seguridad de que
En sus manos estás seguro. A pesar de la circunstancia en la que atravesemos, a pesar del dolor, a pesar de la tormenta en donde nos encontremos, Él se revistió de humanidad. Él fue 100% hombre y 100% Dios. Él entiende nuestra condición de hombre. Cristo es todo lo que necesitamos. La iglesia, todo lo que necesita es Cristo. Y deberíamos decir y deberíamos vivir como que si Cristo es suficiente en nuestra vida. Necesitamos a Cristo. Este es nuestro Salvador. Y así nos presentan los evangelios. Así lo presentan a nuestro Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque en Él encontramos todo el consuelo